Gracias, señora presidenta. Mire, a esta altura del desarrollo del tema que nos convoca hoy, la verdad que yo me pregunto, después de escuchar hablar de obscenidad, si para nosotros no es obsceno, y me ha pasado hace unos minutos, escuchar hablar a un senador de mi provincia de moralidad en este recinto, cuando no se hace cargo de su propia causa judicial, donde tendrá que explicar cómo se incrementó notablemente su patrimonio en los últimos años y calculo que no habrá sido por el aumento de la bolsa de cemento. Si no es obsceno, tampoco que se haga cargo de sus palabras, cuando hace unos meses atrás, en nuestra provincia de Santa Cruz, ante un medio de la localidad de Piedrabuena, admitió que pidió a Vialidad Nacional pagar sobreprecio en la obra pública para encantar así a las empresas constructoras. Yo me pregunto si eso no es obsceno. Cuando de repente desconoce el modelo kirchnerista y me pregunto si en el 2011 entonces le mintió a los santacruceños cuando en tanta carrera por ser candidato a gobernador en la provincia le pedía a los santacruceños que votaran como candidata a presidente a Cristina Fernández de Kirchner, porque iba a ser muy bueno para el país y para la provincia de Santa Cruz, desconociendo a su propio candidato por el radicalismo. Pero uno se hace cargo y es esclavo de sus palabras. Y yo me pregunto también si no es obsceno mentir y jugar con las necesidades de la gente. Porque aquí se ha nombrado a ICRT, que ha sido su búnker de campaña en el año 2017, el año pasado, y no ha cumplido en absolutamente nada por la gestión de los mineros, por la extracción del carbón y de una obra auditada como es la finalización de la mega usina para que podamos producir energía por el bien del país. Lo mismo ha hecho en el Hospital Samic del Calafate, donde hoy no van ni siquiera a poner la cara para decirles que en un mes más la Nación deja abandonado un hospital de alta complejidad y donde él también le mintió a la gente. Y donde en Caleta Olivia continuamente le miente a la gente hablando de que va a resolver sus necesidades del agua, que es tan elemental. Una obra también auditada y donde no he visto que haya movido un solo dedo para gestionar y que se finalice el 10% de esa obra. Disculpen que lo digo, pero se ha nombrado a mi provincia y me siento con el derecho también de hablar y decir las cosas como son. Pero la historia lo va a juzgar, no voy a ser yo, sino que también los santacruceños en las urnas cuando nuevamente quiera ser candidato a gobernador. Vamos al tema que nos toca y hablando de la historia, me quiero referir a que la historia comienza con los registros escritos. Los registros de la cultura humana sin la escritura constituyen el ámbito de la prehistoria. Los primeros escritos datan del 8.500 años antes de Cristo y se realizaron en tabletas de arcilla. Cerca del año 3.800 antes de Cristo, el soporte de la escritura se había modernizado y aparecieron los primeros papiros, junto a otro tipo de escritura. Ya en el siglo IV antes de Cristo, los griegos transformaron el papiro y descubrieron el códice de pergamino. Los primeros escritos de la antigua civilización griega se reparten entre esos dos materiales. El códice que definitivamente se comenzó a utilizar en el siglo II antes de Cristo eran parecidos a nuestros libros y se unían sus páginas a través de hilos. Por ejemplo, solo para citar un ejemplo, el código Hammurabi fue escrito por el rey babilonio en el año 1750 a.C. Es un conjunto de leyes que permitió el ordenamiento jurídico del imperio que gobernaba Asia Central. Pasaron muchos años para que científicos franceses pudieran certificar lo que establecía. Para ello analizaron cada uno de los centímetros grabados en la piedra. Hubiese sido imposible hacerlo si en vez de tenerlo frente a ellos, lo hubiesen realizado a través de una foto. Realmente hubiera sido imposible. Tengamos en cuenta que recién en el siglo XV Gutenberg inventó la imprenta. Hubo que esperar un tiempo para la utilización del papel como hoy lo conocemos.
¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de certificación de un registro en nuestra historia, hablamos que cualquier certificación hubiese sido imposible sin los análisis necesarios, en este caso, de profesionales formados para tal efecto. La palabra certificado proviene del latín, específicamente certificar, que significa que se confirma una autenticidad o certeza. Es un documento que confirma o niega algo en particular. La historia necesita permanentemente de esa certificación. Para ello se utilizan diversos métodos y estudios. Es imposible hablar de la historia sin ese análisis. Dicho esto, vale decir que las generaciones anteriores nos han legado, nos han dejado una serie de documentos que nos permiten saber la verdad sobre los hechos acontecidos. Sin embargo, ante la carencia de esos documentos, la historia se pone en duda y pasan a ser versiones de la historia, versiones que conllevan intenciones de las buenas y de las otras, casi siempre de las otras. Para dejar nuestra huella en las futuras generaciones, deber que asumimos cuando tomamos la responsabilidad, esta responsabilidad, es necesario que exijamos esos documentos. Si no, seremos chimenteros de la historia que se basan en versiones a partir de fotocopias. Seremos los responsables que dentro de algunos años nos juzguen diciendo que permitimos la persecución de alguien en base a chimentos escritos en papeles que ya no existen. Y este es el caso. Es evidente que lo que buscan no es juzgar a una legisladora nacional, expresidenta de la Nación, a través de un proceso judicial válido, sino que es humillarla e instalar en la gente lo que le conviene a sus fines políticos, que es callarla. Me pregunto si el allanamiento que verdaderamente tiene que preocuparnos es el que este gobierno nacional le está haciendo al bolsillo de todos los argentinos por decreto. La persiguen porque es la voz del pueblo, una voz que este gobierno nacional no quiere escuchar. ¿O será que no lo entiende porque este gobierno nacional habla mejor el idioma de los intereses extranjeros? La persiguen porque uno de los pilares de su gobierno fue el de la ampliación de los derechos de los ciudadanos, principalmente los de las minorías y los sectores más humildes. La persiguen porque no le tiembla la voz para denunciar que hoy son los ciudadanos los que estamos subsidiando la rentabilidad de las empresas amigas. La persiguen porque, digan lo que digan, su figura crece. La persiguen porque fue impulsora en representación de millones de argentinos que no llegan a fin de mes del proyecto para frenar los tarifazos y retrotraerlos al 2017. Aumentos de tarifas que impactan en el bolsillo de los ciudadanos que no pueden afrontarlas y que no tienen explicación lógica y que fue tratada en este mismo recinto, aprobando una ley votada por la mayoría, tanto en diputados como en el Senado, y vetada por el presidente, mostrando su costado insensible que lo aleja del pueblo. La persiguen porque fue quien advirtió que en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional trataban de fondos incautados a la verdadera recuperación y nacionalización de los fondos de los jubilados, que además de ser falso, es puerta abierta a graves problemas jurídicos y económicos para nuestro país. La persiguen porque mientras en su gobierno se abrían las puertas a diario de empresas, cuidando el compra argentino y generando condiciones para el consumo interno, hoy al mismo ritmo se cierran esas empresas para abrirse comedores populares. La persiguen porque durante sus mandatos volvieron al país 1000 científicos que se pusieron a trabajar en cientos de proyectos con una inversión en ciencia y tecnología como nunca se había visto. En menos de 2 años, este gobierno nacional se encargó de terminar con esos proyectos y de financiar al sector. La persiguen porque dejó un gobierno desendeudado, como nunca había pasado en la historia argentina desde el gobierno de Perón en la década del 40. Y este gobierno, mostrando su absoluta ineptitud para resolver la situación, salió a repartir bonos por todos lados,
y cuando ya no pudieron hacer frente a esa situación, recurrieron al Fondo Monetario Internacional, aceptando condiciones humillantes que repercuten en la situación de todos los argentinos. Por todo lo expuesto, les pido, señores senadoras, señores senadores, que evalúen cuál es el verdadero allanamiento que están avalando con su voto. ¿Cuál es el mandato para el cual fuimos electos? La gente y nuestras provincias están esperando que demos muestra del compromiso asumido al ocupar estas bancas y no de ser cómplices de un show. Recuperemos la política, señores. Para eso nos han votado. Gracias.